Ya son las 12, así que le vamos a dar la bienvenida a todas las personas que se conectaron. Ya tenemos 99 personas conectadas. Y esta es la quinta sesión que tenemos de este video chat. Así que nada, con Sergio, con José, siempre estamos bien contentos de haberlo hecho porque nada, funciona bien y tenemos una posibilidad de contactarnos con los colegas y en esta oportunidad de contactarnos con Francesc, de quien hace un tiempo que no nos habíamos podido conectar más formalmente dentro de esta informalidad y en estas circunstancias particulares, ¿ya? Primero que nada, presentarle a Francesc. Probablemente muchos de ustedes, todos ustedes lo conocen. Francesc es, eh, es un investigador en trastorno bipolar y en nuestro ámbito, en el ámbito de los trastornos bipolares, probablemente uno de los investigadores más prolíficos y con mucho aporte en el ámbito del desarrollo de la psicoterapia, de la psicoeducación grupal en trastorno bipolar, pero no solamente en eso, sino que en varios otros aspectos del trastorno bipolar. A mí en particular, de los aportes, voy a mostrar, ¿me veo yo en la pantalla? Un aporte particular de Francesc. Voy a mostrar aquí un libro que es Ay, precioso, es hermoso, es es precioso, hermoso, se lo es hermoso. recomiendo. Se llama Los Martes, mi tío y los extraterrestres, donde Sí, Francesc hace la revisión científica, pero es un texto dirigido a personas que quieren explicarle a un niño qué es lo que es el trastorno bipolar. Y es genial, ¿ya? Así que genial, bello. sin mucho más preámbulo, te quería preguntar, Francesc, primero, ¿en qué estás tú ahora? La mayor parte del desarrollo de trastorno bipolar se hizo en el Clinic, pero tú ahora estás en otro lugar haciendo otras cosas. Así que si quieres nos puedes contar qué es lo que has estado haciendo en este tiempo y después nos cuenta qué estás haciendo ahora a propósito del COVID y ahí empezamos a conversar con Sergio, con José. Bien, gracias Danilo y también gracias a José y a Sergio por la invitación. Eh, Realmente es un placer estar conversando con los colegas del otro lado del Atlántico, aunque sean unas circunstancias tan particulares, tan adversas. Yo como comentó Danilo, hace 5 años que ya no estoy trabajando en el Hospital Clínic de Barcelona, del que me fui, pues, bueno, por una serie de, digamos, desacuerdos éticos, o desacuerdos en los parámetros éticos de la investigación. Y luego muy a gusto estoy trabajando, me fui a trabajar al Hospital del Mar, también en Barcelona. El Hospital del Mar, como su nombre indica, tiene su sede central en un hospital que está a 70 metros literalmente del mar. Está justo delante de la playa, de una de las mejores playas en Barcelona, y es un hospital precioso que precisamente a principios del siglo pasado, del siglo XX, eh, era muy conocido precisamente por su rol en enfermedades infecciosas, curiosamente. Eh, en, en Barcelona, en Cataluña, tenemos una expresión que se llama gira al món y torna al Born, que es eh, gira al mundo y vuelve al Born, que es uno de los barrios antiguos de la ciudad, que quiere decir que, bueno, que todo, que bueno, que de alguna forma todo termina donde empieza. Y en este caso es cierto porque el Hospital del Mar, insisto, había empezado como hospital de infecciosas por allá cuando se tenía que hacer un gran trabajo con la sífilis, y fíjense que ahora hemos vuelto a ser durante como mínimo 4 o 5 meses un hospital prácticamente al 90% dedicado a las enfermedades infecciosas. No obstante, el Hospital del Mar, como
Normalmente es un hospital, es un hospital general, universitario, de tercer nivel, que tiene la particularidad desde hace unos 10 años que por una serie de acuerdos políticos y estructurales en la política sanitaria de Cataluña, ahora mismo tenemos una zona de influencia para la psiquiatría de prácticamente 1 millón de personas, sobre todo en los barrios más deprimidos socioeconómicamente de Barcelona, y donde tenemos responsabilidad sobre diversos centros psiquiátricos, tanto lo que es hospitalización de crónicos, como hospitalización de semicrónicos, como hospitalización de agudos. Contaríamos con unas 700 camas psiquiátricas, lo cual nos convierte realmente en la institución psiquiátrica con más camas en el área de Barcelona. Y en estas camas, repito, tenemos desde hospitalización de pacientes crónicos que están prácticamente de por vida hasta distintos programas de atención al trastorno mental grave. Concretamente, y luego tenemos pues tenemos 6 centros de salud mental para adultos que dependen de nuestro centro y lo mismo unos 4 centros de salud mental para infanto-juvenil que también dependen de nuestro centro. Concretamente, cuando pues, decidí dar el paso de salir del Hospital Clínic, me interesó el Hospital del Mar por 2 motivos. El primero era la oferta que me hacían, que es un hospital con muchas posibilidades, como ven, con mucho músculo en cuanto a el número de pacientes que atendemos, número de camas y número de psiquiatras y psicólogos trabajando. Es extraordinario. Estamos entre todo tipo de profesionales, llegamos a más de 200 facultativos en el hospital. Pero faltaba un poco, si me disculpan la modestia, la materia gris para poner en marcha programas de investigación sobre esa musculatura asistencial que teníamos. Bueno, pues esta oferta fue evidentemente muy seductora. La segunda parte, mucho más personal, mucho más vegetativa, diría, era que el Hospital del Mar fue el hospital que me salvó la vida en el año 2014, donde tuve un percance médico muy grave, donde estuve pues rozando la otra y realmente pues estuve muy contento como paciente, muy agradecido de que me hubieran salvado la vida, así que me veía con mucho afecto para pasar ahí el resto de mi vida profesional y ahí estuvimos. Entonces, a lo que me dedico entonces es a poner en marcha y a potenciar distintos programas de investigación. Soy el coordinador del grupo de investigación en salud mental de dicho centro, con lo que superviso todo tipo de programas, mucho más allá de mi vida anterior, donde era únicamente el trastorno bipolar. Ahora mismo me estoy dedicando a todo tipo de patología, siempre con una especial dedicación a los trastornos del humor, evidentemente. Eh, y ahora mismo, fundamentalmente, también dentro de mi pequeño grupo de investigación, más allá de lo que uno trata de hacer a nivel institucional, tengo un pequeño grupo de investigación con el que tengo fundamentalmente dos puntos o 2 áreas, de hecho 3 áreas de interés ahora mismo, que son, por un lado, bueno, algo que arrastro con mucho cariño desde el pasado, que es la predicción de la respuesta al carbonato de litio en los trastornos bipolares. Estamos estudiando la predicción de la respuesta al litio tanto desde un punto de vista de la neuroimagen, como desde un punto de vista de la farmacogenética, y quizás el punto que más me interesa,
como desde la proneurona estudiada a partir del epitelio olfactivo. El epitelio olfactivo, como saben, se desarrolla en el embrión a la par que todo el tejido del sistema nervioso central, con lo cual histológicamente hay una parte que comparten, es decir, se puede llegar al estudio de la neurona a partir de antecesores neuronales en el epitelio olfactivo. Eso lo hemos visto en nuestro hospital tanto en pacientes esquizofrénicos como en pacientes deprimidos como en controles. Y ahora mismo tenemos, o debo decir teníamos, varios proyectos que involucraban trastorno bipolar y estudio de la proneurona. ¿Por qué digo teníamos? Bien, y casi es un puente hacia lo siguiente que hablaré. Teníamos porque el estudio del epitelio o de la proneurona en el epitelio olfactivo requiere evidentemente de un raspado, de un frotis en el epitelio, muy en la parte prácticamente superior de las vías nasales, para poder realizarse ese proceso, que no es un proceso doloroso, pero es un proceso molesto, requerimos humidificar el área para hacer un raspado de un modo menos traumático para el paciente. Y evidentemente para humidificar el área tenemos que nebulizar, bueno, que llevar a cabo una nebulización de las vías. Ahora mismo llevar a cabo una nebulización requeriría usar un vestido, un equipo de protección individual con máscaras y todo tipo de aislamientos para evitar la propagación de cualquier posible virus o miasmo que tenga el usuario. Así que es un proyecto que ahora mismo queda, digámoslo así, en stand-by o colgado debido a las circunstancias actuales. Otro proyecto que tenemos o otro interés que mantengo desde hace mucho tiempo son las intervenciones no farmacológicas en el trastorno bipolar, perdón, en los trastornos del humor. Y concretamente ahora tengo un gran interés en dos áreas que son la intervención telemática, la intervención telefónica, de hecho, en un programa que se llama I Fight Depression, es un programa de 7 pasos de terapia cognitivo-conductual para personas con sintomatología depresiva, que estamos usando ya de un modo regular en nuestro centro, atendiendo a más de 200 personas. Y luego tenemos un estudio amplio, muy grande, sobre el efecto del ejercicio físico prescrito por un especialista, es decir, prescrito por un fisioterapeuta o por un médico de rehabilitación, con la finalidad de ayudar a las personas con síntomas depresivos. También es algo en lo que tenemos mucha esperanza. Y un tercer punto bastante nuevo sobre el que estábamos trabajando cuando nos golpeó la crisis, la pandemia del COVID, fue las terapias asistidas con animales en personas ingresadas con esquizofrenia. Las terapias con perros en personas ingresadas con esquizofrenia, en lo que creemos que es un buen modo de facilitar la adherencia y el seguimiento terapéutico. Un poco esos serían mis 3 puntos de interés ahora mismo. Y Francés, el de terapia, ese I Fight Depression, ¿está modelado? Es decir, ¿reciben un formato sistematizado de intervenciones o es una guía, por decirlo de alguna manera? Sí, gracias, Sergio. El programa I Fight Depression es una intervención, de hecho es una intervención centrada en una web que está disponible en 15 idiomas, entre ellos el castellano y el catalán, que consta fundamentalmente de 7 pasos
de 7 módulos que prácticamente se trabaja a uno por semana. Entonces el paciente, se le pide al paciente que haga que lea el módulo, lea a razón de un módulo por semana aproximadamente y haga los ejercicios pertinentes que se le piden. Insisto, todos muy centrados en la terapia cognitivo-comportamental. Y luego recibe el apoyo telefónico por parte de un especialista en psicología clínica que toca todos aquellos aspectos que un programa no personalizado dejaría de lado. Eso es muy importante porque las últimas revisiones y los últimos metaanálisis sobre la eficacia de las intervenciones digitales o de las intervenciones telemáticas por Internet en los trastornos afectivos solo demuestran una eficacia comparable a la terapia presencial cuando hay un factor humano. Es decir, una maquinita por sí sola o una web o una chat, por buena que sea, por bien hecha que esté, no tiene la misma eficacia o no tendrá nunca la misma eficacia que una terapia personalizada, que una terapia individual de un psicólogo o de un psiquiatra con un usuario, a no ser que realmente posea ese factor humano, aunque sea solo, digamos, 3, 4 llamadas, personalizando la terapia, tocando aquellos aspectos que evidentemente de individualización que no pueden quedar cubiertos en un programa que va dirigido a todo el mundo. Ahora mismo tenemos experiencia con el iFight Depression con más de, tanto en un ensayo clínico con más de 200 casos, como con la implementación en el último año con 200, casi 300 casos. Es decir, llevamos casi unos 500 casos tratados con este método. Mi impresión clínica es que con buena eficacia en la depresión leve y moderada. Y sobre todo en la depresión, en aquella depresión que tiene una presentación más clásica y no hay pues aspectos discordantes o aspectos que pertenezcan a otras patologías. Yo diría que responden mal a la comorbilidad, mientras que en aquella depresión más afectiva el tratamiento tiene unos ratios de respuesta bastante buenos. Buenísimo. Bueno, nada, vamos a tener que ir a la siguiente pregunta, Francés, porque capaz, si tu paciencia la admite, te invitamos a hablar solo de esto la próxima, pero tenemos que hablar del virus, tenemos que hablar del COVID. Y yo te contaba en la previa, esto para los que recién entrados, uno, más allá de que vos sos y nada, de las cosas que súper interés desde el punto de vista científico podemos charlar con vos, hoy por hoy una cosa destacada es que estás en la cresta del tsunami, ¿no? Estás surfeando la cresta del tsunami pandémico y nosotros lo estamos viendo llegar. Entonces, lamentablemente te tenemos que preguntar acerca de qué es lo que estás viviendo o has vivido en relación a esto. Y la primera pregunta que se nos había ocurrido era muy sencilla. Si es cierto que es tan grave la pandemia del COVID-19. Bueno, sí, es cierto, es una auténtica pesadilla. En Cataluña y en España está siendo realmente una pesadilla tanto a nivel del número de personas infectadas como a nivel de la facilidad con la que se infectan las personas, prácticamente con nada. Por tanto, es un virus tremendamente pernicioso, tremendamente fácil de contraer y tremendamente letal. Nosotros ahora mismo te diría que estamos en un momento más o menos bajo de la curva. Yo, de forma pesimista, pero también basado un poco en mis conocimientos sobre otro tipo de epidemias, creo lamentablemente que esto va a tener un repunte en breve.
pero cuando estuvimos en la primera punta de la curva, es decir, cuando realmente empezamos a ver venir los casos y no teníamos prácticamente montada ninguna estructura, llegamos a un punto en que los grandes hospitales de Barcelona, tipo Hospital Clínic, tipo Hospital del Mar, tipo El Viche, tipo Sant Pau, estuvimos recibiendo, y eso fue tremendo, estuvimos recibiendo del orden de 100 casos nuevos cada día de COVID, que implicaban en su peor momento 30 muertos en cada hospital por día. Claro, tener 30 éxitos, 30 fallecimientos cada día en un hospital, solo en un hospital, podéis imaginar lo que significa a nivel, qué coste tiene a nivel social y a nivel de estrés de las personas que lo están tratando. Por no hablar, evidentemente, de la desgracia que significa a nivel ciudadano, pues tener 30 muertes, la mayoría de ellas evitables en otras circunstancias. Porque no es que, como se dijo al principio, murieran solo los viejitos que ya tuvieran una patología previa o una suma de factores donde solo les faltaba un último empujoncito para irse. No, el problema es que realmente acabó afectando a población, a todo tipo de población. Tuvimos muertos por debajo de los 18 años, tuvimos muertos de personas 25 años y deportistas, y tuvimos muertos de personas de 30 o 40 años, es decir, y sin patología previa, sin patología previa. La gran desgracia, entonces, fue que de la noche a la mañana tuvimos que convertir todo el hospital en una enorme UCI, en una enorme unidad de cuidados intensivos, y no solo en una UCI, sino que en una enorme unidad de infecciosas, que quiere decir, pues, evidentemente, a nivel estructural, una serie de cambios para contener la infección a nivel logístico, teniendo, pues, separación suficiente entre los usuarios, entre los pacientes, no dejando acceder a visitas, y yendo todos vestidos con el equipo de protección individual, y no solo eso, sino invadiendo salas de otras patologías, pues psiquiatría, dermatología, traumatología, sala de patologías pues menos letales o menos inmediatas, los hemos tenido que invadir con, con el servicio de atención al COVID, y tomando prestados médicos de otras patologías, estudiantes de medicina que estaban terminando, y recuperando médicos jubilados, fueran expertos en infecciosas o no. Con lo cual se ha puesto en marcha todo tipo de médicos en la reserva, médicos que todavía no lo eran, médicos de otras patologías, para transformarlos en médicos dedicados al COVID, en médicos dedicados a la patología infecciosa. Insisto, durante buena parte del mes de marzo, yo diría que particularmente entre el 10 de marzo y el 10 de abril, ha sido un mes donde hemos tenido entre 20 y 30 muertes por hospital grande, es decir, llegando en España en un mes a más de 25.000 muertes, y esos son datos oficiales que solo cubren los muertos en hospitales, que dejan de lado los muertos en residencias de ancianos, o dejan de lado a aquellas personas que murieron en su casa. Es decir, no se toman los datos de las funerarias. Si se tomaran los datos de las funerarias, el número de muertos prácticamente se duplica. Con lo cual estaríamos hablando probablemente de 50.000 muertos
en En un España, mes. de los cuales más de 20.000 serían en Cataluña, por la densidad poblacional de nuestro país. Así que realmente con estos datos uno tiene que decir que sí, es una pandemia en toda regla y es una pandemia muy letal. A pesar de que el virus se incuba durante entre 5 y 12 días sin presentar clínica, una vez presenta clínica acostumbra a ser una clínica bastante perniciosa, bastante agresiva, en la cual no solo se da un fallo en vías respiratorias, como se dijo que era como una gripe, no tiene nada que ver con la gripe, se da un fallo en vías respiratorias, pero también se dan alteraciones a nivel cardiológico, a nivel digestivo y a nivel neurológico. Con lo cual, realmente las posibilidades de sobrevivir no son muchas, sobre todo teniendo en cuenta un país particularmente infradotado médicamente como es España, en el cual estamos hablando de un país que cuando empezamos el COVID teníamos en todo el país 3.000 camas de unidad para cuidados intensivos, para un país de 48 millones de habitantes, es poco, teniendo en cuenta que en Alemania, que son 60 millones de habitantes, tienen como 30.000 camas, como 10 veces ese número. Claro, la gente dice, ¿por qué en Alemania murió menos gente? Bueno, primero porque son más listos. Segundo, porque cumplen las medidas mucho más a rajatabla que los malditos latinos. Y tercero, porque realmente tienen unidades de cuidado intensivo mucho mejor dotadas y muchas más camas de cuidado intensivo. Y es más, solo en un mes generaron otras 6.000 camas en Alemania, cuando en España no se pudo generar prácticamente más de 1.000 camas mal dotadas. Lo cual quiso decir, eso también afectó a la manera en la que los médicos y enfermeras y auxiliares de enfermería se enfrentaban al virus. Generalmente se enfrentaban mal dotados, con equipos de protección individual que eran menos profilácticos de lo que uno hubiera esperado. Realmente las medidas hubieran dado risas si no se hacían llorar, porque realmente se llegaron a utilizar métodos, hubo hasta gente acudiendo a visitar con gafas de buceo o gafas para esquiar porque no tenía equipos de protección suficientes en España. Con lo cual, también el virus se ha llevado Francesc, por la... Dime. ¿y cuál ha sido el impacto en el personal de salud, ahora que la curva está descendiendo un poco? ¿Cuál es tu Bueno, a eso impresión? iba, que el impacto primero hay que decir que el impacto a nivel de muertes entre médicos, Es enfermeras y tremendo. auxiliares ha sido muy importante. Es decir, eh, es raro el día que no tenemos, desde luego, cada día tenemos nuevos infectados en nuestro hospital y es raro el día que en toda España no muere algún sanitario. Muriendo desde auxiliares de enfermería hasta jefes de servicio. ¿Por qué? Porque los equipos de protección individual que se habían comprado primero eran escasos y luego eran poco eficaces. Muchos de ellos no estaban ni correctamente validados. Así que se exponía realmente a los médicos y enfermeras a una muerte casi segura muchas veces. Eso por un lado. Y luego el otro punto es la repercusión psiquiátrica que ello ha tenido. Tenemos toda una generación de sanitarios que van a estar traumatizados de por vida por estos meses del año 2020, donde veían caer a sus compañeros como moscas. ¿Me permites, Danilo? Adelante. Frances,
Yo pienso que todos los seres humanos seguramente tenemos un mecanismo para defendernos de situaciones potencialmente traumáticas y vamos instalando como la línea de fuego lejos de uno, ¿no? Lo más lejos posible. Bueno, claramente nosotros en Latinoamérica vemos bastante de lejos todavía la tragedia que tú describes y pasamos por momentos efectivamente de cierta incredulidad. ¿Será que acá va a llegar eso? ¿No va a llegar eso? Depende de dónde están las personas. Pero de cualquier forma, incluso aunque llegara, y ahora me pregunto en tu caso, aquí este chat que estamos teniendo es de puros colegas profesionales de la salud mental. Aquí hay psiquiatras y psicólogos. Todos entendemos que a los sociólogos esto los marcará para siempre. No, qué duda hay, ¿no? Y vieron caer, sintieron el temor, estoy pensando ahora en el desarrollo postraumático, el temor de morir ellos, vieron morir a su compañero, qué duda. Pero tú eres psicólogo. Eh, y, yo me acuerdo en mi formación trabajé con veteranos de guerra y uno tiene pocas dudas que alguien que fue y estuvo en combate fue cambiado para siempre, ¿no? Es como ninguna duda que quedó, aquí decimos quedó tocado, quedó dañado. Yo te pregunto, Francesc, a esta altura de lo que has vivido en Barcelona, ¿tú sientes que esto te cambia para adelante? ¿Hay un antes y un después en tu vida, en tu experiencia de ti mismo y de la vida? Sí, sin duda. Sin duda. Uno está viendo casos que no pensaba nunca que iba a ver. Estoy personalmente llevando casos por ejemplo, te pongo un ejemplo de una muchacha, una enfermera que en un día de trabajo, una enfermera, una muchacha que estaba atendiendo un servicio de infecciosas, digamos, lo normal, donde fundamentalmente pues estaba atendiendo pues desde SIDA a enfermedades nosocomiales, es decir, bueno, trabajo que era de infecciosas del día a día y de repente esta enfermera una enfermera joven, se ve en la tesitura de que su jefe médico le dice que el paciente de la 101, de la 102 y el de la 103 son casos que tienen lo que se llama aquí un nivel de intensidad terapéutica 5, que quiere decir muy bajo, y que por tanto lo cede y chao, acaben la vida. Son pacientes que en cualquier otro momento, y esta mujer como enfermera lo sabe perfectamente, estas personas en cualquier otro momento de la historia en Barcelona hubieran sobrevivido. Eran pacientes en sus 50 años o 60, particularmente sin una patología determinante, y que si hubieran habido suficientes respiradores, un número suficiente de respiradores, se habrían salvado. No se salvaron únicamente porque en vez de tener 100 o 200 respiradores teníamos la mitad. Así que hubo que priorizar, como en medicina de guerra, como hace el médico militar, hubo que priorizar aquellos que tenían más probabilidades de salvarse. Tratar con mayor ahínco los enfermos menos graves. Mientras que los enfermos un poco más graves eran dejados en stand-by y los enfermos más graves eran enviados a paliativos. Pero estamos hablando de unidades de paliativos llenas de gente que estaba despierta, de gente que estaba cognitivamente orientada en tiempo y espacio, capaz de mantener una conversación sin ninguna patología previa y sin ninguna idea de que iban a morir. Y sin ningún contacto con sus familiares, porque obvio que los familiares no podían entrar a hablar con ellos. Con lo cual, y esto fue especialmente traumático para enfermería, no hablemos ya de para los familiares, las personas morían sin que hubiera un proceso de despedida
respecto a sus familiares. Y eran personas, insisto, que un mes antes o un mes después habrían sobrevivido, porque eran personas que solo les hacía falta un respirador más que no teníamos. Entonces, claro, una enfermera o un médico, pero estoy hablando sobre todo de las enfermeras y auxiliares de enfermería, que son los que están en el día a día compartiendo más horas con los pacientes. Uno no piensa cuando estudia enfermería en Barcelona o cuando estudia medicina en Barcelona o incluso psicología en Barcelona, que se va a enfrentar con este nivel de letalidad. Uno no piensa que va a estar trabajando en polideportivos que hemos transformado en hospitales, gimnasios transformados en hospitales, hospitales transformados en plantas de infecciosas con todos los plásticos de aislamiento situados, o órdenes de no intensidad terapéutica a partir de los 50 años. Uno realmente no está preparado para eso. Uno no está preparado para ir a trabajar, como es mi caso, hacer guardias de atención en la salud mental a compañeros vestido con máscara, guantes, etcétera, y cuando llega a casa se tiene que desnudar en las escaleras y poner la ropa prácticamente a hervir y luego ducharse para asegurarse de que no, y digo incluso los zapatos, para asegurarse de que no está trayendo el virus a casa. Eso es algo para lo que uno cuando estudia psicología, enfermería, medicina, en Barcelona, insisto, no lo piensa. Nosotros estábamos dedicándonos a la buena vida. Estábamos habituados a que, claro, sí, se nos morían algunos pacientes, como cualquier hospital, para eso estamos, pero no a este ritmo. Los equipos de atención al duelo han tenido que atender a 20 familias cada día, cuando lo normal era que la especialista en duelo tuviera 1 o 2 familias por día. Eso nos ha sobrepasado completamente. Hemos tenido que inventar especialistas en duelo de la nada, porque no teníamos personal. Y Francesc, acá pregunta Melanie Opel si hay algún protocolo específico que hayan usado en contención de profesionales de la salud o ha sido contención de campaña, digamos. Bien, se empezó con contención de campaña, pero enseguida nos pusimos a diseñar un protocolo de atención. Creo que es algo de lo que, bueno, lo que especialmente puedo hablar, porque fui el responsable o soy uno de los responsables todavía en este protocolo de atención al profesional. Pusimos en marcha un programa que se llama 121 MAR, que era, bueno, un poco, se hacía un juego de palabras con one-to-one en inglés, que es el uno por el otro, ¿no? Y es un programa que sobre todo evidentemente funciona a nivel telefónico, porque no podemos dar atención presencial por razones obvias. Es un programa que consta de distintos aspectos. El más sencillo es tener un teléfono con un psiquiatra y un psicólogo al otro lado del aparato, en el que cualquier profesional sanitario o familiar de persona ingresada o enferma puede llamar en cualquier momento, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Segundo, tenemos una dirección de mail donde redirigimos a las personas, y eso sí que está abierto ya para toda la sociedad, quiero decir, profesionales de la salud, enfermos de COVID, familiares y cualquier persona que esté padeciendo por un tema relacionado con el COVID, se puede poner en contacto con nosotros y lo vamos a derivar en menos de 24 horas a un psicólogo, una enfermera, un trabajador social o un psiquiatra. Bueno, es un trabajo que también nos ha mantenido muy ocupados últimamente. Luego, durante un mes hemos tenido abierta una guardia en el hospital solo para profesionales, donde estaba un psicólogo y un psiquiatra
preparados para atender únicamente a profesionales, y era una guardia un poco especial. Era una antigua cafetería del hospital donde teníamos café, pastas, agua, para que la gente fuera a hacer un momento de descanso, pero pudiera también hablar con un psicólogo o un psiquiatra si se terciaba. Era la mejor manera, considerábamos, de facilitar el acceso de los pacientes de los profesionales al tratamiento sin que fuera, bueno, olvidándonos de todo el estigma que ello comportaba. Es decir, el compañero no tenía que decir me bajo donde están los psicólogos o los psiquiatras, sino sencillamente me bajo al café. Y en el café había un psicólogo y un psiquiatra sentados, siempre. Eso ha sido muy útil, creo. Así que, y luego hemos puesto en marcha recientemente, en los últimos 20 días, un equipo de atención al duelo, que ha sido particularmente, bueno, que para mí es particularmente heroico. Son personas que estaban especialmente formadas en duelo, generalmente personas que venían del área de psico-oncología, y no solo ofrecen atención al duelo a cualquier familiar del finado cuando va a buscar los enseres de la persona que ha muerto, sino que también ofrecen un último momento de contacto con la persona. Al principio era con iPads o con tablets para que se pudieran despedir a distancia. Luego, cuando conseguimos tener más equipos de protección individual, tenemos ahora un equipo que enseña a los familiares, a un familiar por familia, evidentemente, a usar el equipo de protección individual, le acompaña hasta donde está el enfermo y le concede pues una última hora de despedida del familiar que sabemos que va a morir. Y eso es tremendamente valorado por los familiares. Así que sí, tuvimos que hacer un esfuerzo. Aparte, otra actividad que realmente, cuando leímos lo que había ocurrido en China, vimos que había sido muy valorada por los profesionales y por tanto la imitamos, fue la de facilitar hoteles, estancias en hoteles a todos los médicos, enfermería y personal sanitario que estaban trabajando directamente con el COVID, porque muchos de ellos tenían, y con razón, el terror de estar llevándose el bicho a casa, con la posibilidad de infectar a sus seres más queridos, que a veces eran personas vulnerables, personas con asma, abuelitos, bebés. Con lo cual, claro, imagínate, si encima de que estás trabajando 12 horas con el tremendo estrés de que se te están muriendo 20 pacientes en cada guardia, encima tienes la mala conciencia de que quizá en tus zapatos llevas el virus que va a matar a tu suegro o a tu padre. Así que tuvimos que facilitar un hotel para todos estos compañeros, para que como mínimo van a estar aislados de la familia, pero como mínimo van a poder dormir tranquilos en ese sentido. Francés, viendo algunas preguntas y tratando de resumir algunas cosas y pasando a otro tema, en la población psiquiátrica propiamente tal, ¿no? O sea, ustedes tienen un montón de camas y un área de catchment muy extensa, pero en la población psiquiátrica en particular, ¿han tenido dificultades con los pacientes psiquiátricos que tienen COVID, de los pacientes más graves me estoy refiriendo, y han visto en la población psiquiátrica ya en general, no necesariamente a la población psiquiátrica grave, sino que a la población psiquiátrica ambulatoria, los pacientes que tienen, no sé, trastorno bipolar, depresión, trastorno ansioso, etcétera, trastorno alimentario, ¿han visto empeoramiento, cambios de su evolución? A ver, ¿cómo responderte? Primero, en la población ingresada, tanto en los crónicos como en los subagudos, nuestra máxima preocupación es que no haya
y una infección en las residencias que se lleve por delante un buen número de ingresados, que es algo que nos ha sucedido en las residencias de ancianos, en las residencias para de gerontología, de residencias para la tercera edad. Por desgracia, hemos tenido una ratio de muertes altísima y un número de infecciones altísimas, porque eran gente que evidentemente están compartiendo mesa y de repente pasan a compartir virus, personas con una edad muy avanzada. Así que tratamos de que no se repitiera esto en las salas de psiquiatría, cosa que ha sido muy compleja. Cosa que ha sido muy compleja porque hemos necesitado más espacio, entre otras, de compartir, de tener habitaciones para 2 personas a pasar a tener todas las habitaciones evidentemente individuales, tomar especial cuidado con el uso de los baños, especial cuidado con el contacto entre usuarios. La verdad es que ha sido complejo. En cuanto a los pacientes graves, los pacientes con trastorno mental grave, la verdad que, bueno, parte del problema ha sido que en algunos casos se han quedado, no te diré que desatendidos, pero ha bajado el número de visitas y desde luego lo que hemos pasado a hacer son visitas telemáticas en la mayor parte de los casos, visitas telefónicas en vez de visitas presenciales y hemos solamente mantenido las visitas presenciales para los casos de, por ejemplo, los casos de urgencias, evidentemente, o los casos en los que era necesario pues, la inyección de un antipsicótico por vía parenteral. En esos casos hemos mantenido la visita. Entonces, se ha disminuido mucho el número de visitas con los pacientes tanto con un trastorno mental grave como con un trastorno mental no tan grave, y creo que las consecuencias las vamos a ver dentro de un tiempo. Es decir, hasta la fecha, solo ha pasado un mes, mes y medio. Por desgracia, me temo que habrá muchos pacientes que no están tomando correctamente la medicación ahora mismo y tampoco nos lo cuentan porque en vez de tener en este periodo de mes y medio haber tenido 3 visitas con su psiquiatra o psicólogo, 3 visitas de 40 minutos para que pudiera expresar todas sus incomodidades, hemos tenido quizá una visita de 10 minutos por teléfono. Entonces, es probable que estos problemas los veamos más adelante, las consecuencias de esta disminución en la intensidad de los tratamientos. Francés, déjame hacerte un comentario, pregunta, digamos, y capaz un poco banal frente a lo trágico que estás comentando, pero vos sabés que acá Chile, Argentina, Colombia, empezamos, como te decíamos al principio, las medidas de restricción social mucho antes de que la curva se disparara. Y estamos hace más de un mes en medidas de restricción social fuertes, al principio, sobre todo las 2 o 3 primeras semanas. Y yo cuando pasó eso y tuvimos que pasar súbitamente a telemedicina, casi sin preparación, y con nada, con esta restricción del movimiento, la actividad, la crisis económica que esto está implicando, todos dijimos nuestros pacientes afectivos van a descompensarse masivamente. Sí. Y para nuestra sorpresa no está pasando, es decir, no tenemos... y yo incluso he hecho una medida, así un pequeñísimo mirror design, y lo que veo que sí, que algunos se han descompensado, pero no en una tasa, los que se iban a descompensar se descompensaron, los que no se descompensaron hasta estamos en residencias superiores. Dicen, esto nosotros sabemos usar esto. Y hablamos con Carlos López, lo comentamos con José y con Danilo, y hasta que estamos pensando mandar una letter, porque nos parece muy interesante pensar que estas personas a veces las tratamos prejuicialmente en el sentido de que cualquier variación ambiental los va a destrozar, y en algún sentido se están mostrando, como te decía, más resilientes. ¿Qué te parece a vos eso? Bueno, a mí me parece que el primer mes es el más fácil. ¿Por qué? Porque Gracias. hay una épica con P, hay
Hay Sí. una épica de la solidaridad, de la gente unida ante una causa común, que, bueno, ustedes, bueno, los argentinos saben mucho de eso, de la épica del país contra alguien. Recuerden las Malvinas, sencillamente. Cuando Exacto, cuando exacto. consigues unir la sociedad contra algo, tiene un efecto mágico durante un mes, no da más, seguramente. Un mes o dos, dependiendo de lo grande que sea el enemigo y dependiendo de lo bien que juegues tus cartas de épica. Por tanto, yo creo que sí, que hay un movimiento de solidaridad épica que puede dar de sí lo que va a dar de sí, pero no va a durar siempre. Es decir, hay parte de esa resiliencia que está condicionada por ese sentido de la pertenencia, por ese sentido de la conciencia de especie, por ese sentido de la conciencia de colectivo, que, bueno, que facilita que las personas, o algunas personas, o la mayoría de personas, den más de sí que lo que hubieran dado habitualmente, pero eso no va a durar siempre, ni podemos estar confiando siempre en eso. Al final, es cierto que haber puesto las medidas, la venda antes de que tengan la herida, es la mejor solución. Esto es algo que en España se hizo muy mal. Se hizo muy mal. Es algo que en Cataluña estábamos pidiendo desde 10 días antes o 12 días antes de que finalmente España nos autorizara a tomar las medidas de restricción, ya las estábamos nosotros requiriendo. Pero no tener una independencia para tomar decisiones, pues no las pudimos imponer. Pero España reaccionó tarde y mal. En España, justo 4 días antes de las restricciones, todavía había partidos de fútbol, partidos de baloncesto, partidos en los que equipos italianos, con toda su afición, parte de ella infectada, seguro, venían a jugar contra equipos españoles. Había manifestaciones masivas, había encuentros masivos. Se hizo mal, muy mal. Y eso facilitó que el virus, que el COVID campara a sus anchas, campara libremente y se extendiera libremente por el país. Así que lo que están haciendo ustedes tiene un tremendo valor a nivel profiláctico. Pero La discúlpame que pregunta insista es, y le ¿cuál? pido, y Sí. disculpa que insista con la pregunta y le pido disculpas a los demás porque capaz de interés solo personal. Vos que tenés este pivot entre tu... ¿Hola? ¿Qué pasó? No, Sí, nada. sí, se escucha, se Ah, escucha. perdón. Vos que tenés este pivote entre tu práctica privada, que yo sé que la tenés, y la hospitalaria, ¿vos creés que, por ejemplo, cuando empezamos a discutir con Carlos y con Danilo esta situación de aparente o llamativa estabilidad de nuestros pacientes afectivos, Carlos le preguntó a sus residentes si los residentes le dijeron, no, acá es un drama, acá los pacientes están descompensando. Entonces, la pregunta era, nos surgió si este es un fenómeno que se está viendo en la práctica psiquiátrica, donde la densidad asistencial se ha podido mantener bastante bien, es decir, por lo menos en las instituciones de las personas que te estoy comentando, pudimos sostener la actividad de consultas. En todo caso, la retracción de consultas es por una cuestión económica, pero no por una cuestión de oferta, por decirlo de alguna manera. Y en cambio, en la situación de un hospital donde la telepsiquiatría o la práctica no se ha implementado con la misma velocidad, la gente ha quedado desprotegida. Es decir, a ver, yo tengo un Sergio, tema teórico, es decir, sí. no, que quería como agregarte algo, porque nosotros ya hemos discutido y con Danilo también estuvimos en un webinar para médicos internistas y queríamos como desmarcarnos de la idea de que esto tiene que ser una crisis de salud mental, ¿no? O sea, incluso poniendo en cuestión por qué hablar de una crisis de salud mental, lo que tenemos es una crisis sanitaria con potenciales impactos en la salud mental. Entonces, estaba pensando, sobre todo después de escuchar a Frances, que uno no puede evitar conmoverse cuando lo escucha, ¿no? Exacto, Que en exacto. realidad nosotros tenemos que separar como los diferentes aspectos de esta crisis. O sea, una cosa es que hay una epidemia letal, pero la epidemia del ébola o del MERS o del SARS
la verdad es que a mí no me cambió nada la vida, porque ocurrió muy lejos de nosotros. Entonces, aquí el tema es muerte en un volumen muy alto, pero cerca de uno, cerca mío. Hay alguien que conozco que ha muerto, o así, ¿no? Que lo puedo ver, perdón que lo diga así, puedo ver cuerpos. ¿Va? Ver Se desconectó. visualmente esta escena. Por otra parte, esta pandemia, a diferencia de cualquier otro fenómeno, genera un miedo global, variable, pero aquí se instala el tema de un potencial apocalipsis, perdón que suene hollywoodense, digamos, pero hay gente que ha pensado, que ha temido que el mundo no volverá a ser como era antes, y de ahí el ámbito, el rango de cambio puede ser muy grande. Y finalmente tenemos el impacto del aislamiento. Yo creo que nosotros en Latinoamérica estamos solamente lidiando con la tercera. Estamos lidiando con la tercera. Estamos lidiando con el aislamiento. Y ahí por eso a lo mejor tenemos esta visión tan benigna o tan cautelosa de no hablar de que la salud mental está en juego o está en riesgo. Porque la verdad es que nuestros pacientes de la práctica privada, muchos de ellos están felices en su casa, a mucha gente el aislamiento le viene bien, y a los que les ha venido mal han tenido capacidades resilientes y de adaptación, y no hay nada tan grave, y no estamos seguros que se estén agravando nuestros pacientes psiquiátricos. Pero es que todavía no hemos visto bolsas de plástico con cadáveres. Todavía no se nos ha muerto gente cerca, ¿no? Yo creo que eso podría ser una gran diferencia en cuán vulnerable sea la salud mental de nuestra población. O cuánto vamos a enfrentarnos a una crisis de salud mental asociada a la crisis del COVID. Eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo que me parece que tiene interés teórico el hecho de que ante determinado estrés, con determinada intensidad y con determinada particularidad, uno suponía una vulnerabilidad en personas que están viviendo con trastorno bipolar o depresión que habría que chequear. Yo creo que esto a futuro ha generado un laboratorio que nos va a tener que hacer repensar algunos paradigmas, digamos. Absolutamente. Por ejemplo, este tipo de terapias orientadas más así a la compasión o orientadas a revalorizar los aspectos positivos de estas personas, uno empieza a decir, bueno, capaz, no, ahí hay una beta de esta gente que sufriendo estas enfermedades crónicas que no terminó de apreciar y poder tomarla, por esto que decía, por ejemplo, el factor épico o el factor de esfuerzo común, capaz una cosa que uno puede instrumentar en un futuro en una terapia en un tiempo normal, ¿no? Estoy hablando. Yo sé que es difícil hablar de este temita, digamos, en el contexto de semejante tragedia. Yo la verdad que de escucharte quedé conmovido, es decir, pero bueno, no sé si se entiende. Sí, Sí. Estremecido queda uno. Estamos en la hora, estamos a un minuto, así que yo quería dejarle la palabra A Francés. para que nos comente y nos aconseje si es que se puede dar un consejo, ya que nosotros estamos viendo el tsunami que se viene, pero como dice José, estamos viendo solamente las consecuencias probablemente de la restricción, no de los eventos propiamente tal. Así que y anunciar, porque después vamos a terminar, que esta presentación la vamos a subir a Práctica Psiquiátrica y que pueden seguir Práctica Psiquiátrica ahí por Facebook o se pueden meter a la página en Instagram donde vamos a estar anunciando los próximos capítulos, ¿ya? Así que muchas gracias a todos por conectarse, tuvimos 160 conectados prácticamente todo el tiempo, así que muchas gracias a todos, muchas gracias por las preguntas, obviamente no dio abasto para todo. Así que, Francés, si nos puedes comentar y nos puedes dar a lo mejor algún consejo para prepararnos para lo que viene. Bueno, reiterar en el agradecimiento a los organizadores, creo que es algo muy necesario, que particularmente esta charla espero que es seguramente la vez seguramente la vez en la que he comunicado que tengo mayor interés o mayor ansiedad para que se haya entendido mi mensaje. Y el mensaje fundamentalmente es no se confíen. En Cataluña, un mes antes de que se diera el confinamiento absoluto, teníamos programado el mayor evento a nivel de congresos, uno de los mayores eventos mundiales a nivel de congresos
que es el Mobile World Congress, el Congreso Mundial de los De acuerdo. Sí, sí. móviles, bueno, que reúne prácticamente a 1 millón de especialistas, empresas, y en el que la ciudad, de forma directa o indirecta, pues saca unas ganancias muy importantes, y sus ciudadanos también. Se tuvo que anular, y en aquel momento, cuando lo anulamos, la gente nos trató de locos. Desde otras áreas de España no se entendió, e incluso se hicieron chistes. E incluso se ofrecieron a ser ellos los que albergaran el Congreso, evidentemente. La solidaridad en el país es esa, en tu país. Así que incluso se mantuvieron, digo, fechas de la liga, y a últimas incluso se jugó algún partido sin espectadores, pero también se mantuvieron partidos, insisto mucho en la cuestión, partidos que enfrentaban equipos españoles con equipos italianos cuando los italianos ya estaban de lleno en la infección, con fans italianos, con seguidores italianos viniendo a los estadios españoles, etc. Así que un poco se minimizó el posible impacto del virus, y luego hemos visto que, como el resto de países que lo minimizaron, estamos pagando las consecuencias con impuestos añadidos. También Canadá o Estados Unidos o Brasil, otros países que claramente minimizaron el posible impacto del virus, están pagando un altísimo precio. Bueno, yo les pido que es obvio que es mucho mejor en temas de prevención excederse que no quedarse corto, porque el precio de quedarse corto en una sociedad como las sociedades latinoamericanas puede ser todavía mayor. Tengan en cuenta que aquí el coste claro, hay un coste social trágico que va más allá del coste médico, de las muertes, y que es las empresas que han tenido que cerrar. Hay 1 de cada 3 empresas pequeñas ha tenido que hacer una reducción del tamaño de su plantilla laboral, porque tener la empresa cerrada 1 mes y medio no es viable para muchas empresas. Claro, en sociedades como la chilena o la argentina o la peruana, en la que hay mucho negocio autónomo, mucha economía sumergida y mucha gente que vive al día, el mero hecho de no poder trabajar durante 1 semana puede llevar a alguien a que no se muera por el COVID, pero se muera por hambre. Así que hacen bien en ser lo más rigurosos o lo más excesivos en la prevención que puedan. Nunca va a ser demasiado. Ese es el consejo primero. Y desde luego no bajen la guardia, porque esto tarde o temprano va a llegar. Es un virus tremendamente infeccioso, que se mueve muchísimo, que viaja muchísimo, y contra el que de momento no hemos encontrado nada que podamos hacer. Así que... Lavandina no tomamos, ¿no? Dígame. Lavandina no tomamos, ¿no? ¿El qué? Lavandina, no sé cómo se dice en español. De momento no. De momento, si no está la posibilidad, no, porque además da muy mal aliento. Me temo. Eso sí, este tipo de problemáticas le recuerda a uno, por ejemplo, la posición absurda de colectivos como los antivacunas, ¿no? Uno empieza a pensar, ahora que todos estamos esperando una vacuna para este virus, ¿qué postura van a tener aquellos antivacunas que se oponen a la triple vírica o que relacionan triple vírica con autismo?
Bueno, en todo caso, la palabra tiene que ser prevención. Tanto a nivel social como a nivel personal, es importantísimo que no bajemos la guardia y estemos preparados para lo que va a venir. Porque va a venir, seguro, más tarde o más temprano, pero va a venir, se lo van a encontrar. Así que cuantos más equipos de protección individual, cuantas más máscaras, cuantas más camas de intervención en cuidados intensivos, cuantos más médicos tengan formados en este área, mejor. Sobre todo prevención y no bajar la guardia, sería mi consejo. Gracias, Francesc. ¿Hay espacio para alguna pregunta más, Danilo? Estamos bien pasados, así que creo que en honor al público vamos a chequear, digamos, las preguntas, y yo creo que en práctica psiquiátrica podemos instalar a lo mejor algunas respuestas, pero además estamos en el Día del Trabajador, así que felicidades a todos, y muchas gracias, Frances, por conectarte precisamente también un día como este, pero ha sido... Sí, te suma utilidad también. muy ilustrativo, útil, y también súper bueno verte, digamos, que no nos habíamos podido ver hacer. Nunca me consideré un trabajador, así que no tengo por qué. Así que, chao. El Francesc de siempre.